Primero Baleares, después Valencia y ahora en Asturias. La explotación sexual de menores tuteladas no cesa y, como no, todos estos escándalos salpican a ejecutivos socialistas. A las 5 víctimas de entre 13 y 17 años las obligaban a tener relaciones sexuales a cambio de drogas o dinero. De los 12 detenidos, uno ya está en prisión y a otros 4 se les ha interpuesto medidas cautelares, aunque están en libertad provisional. Tras el escándalo, ¿ha decidido el Principado tomar cartas en el asunto? Pues de momento solo se plantean grupos más pequeños de menores para cada educador, algo que aún solo está sobre la mesa, aunque las dudas de que dichas medidas vayan a producirse son más que evidentes. Un escándalo del que nadie se hace responsable. Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales del Principado, se niega a dimitir y somete la decisión a Adrián Barbón, asegurando que su cargo depende de él. Pero Barbón solo se ha manifestado para decir que garantiza tolerancia cero frente a los abusos. Es más, en un principio del Arco dijo que lo sucedido eran cosas de la vida, lo que enfureció a la oposición. PP y Vox aseguran que no tiene vergüenza y que está inhabilitada para su cargo. Una vez más, las autonomías gobernadas por los socialistas son incapaces de proteger a menores tuteladas. En este punto se preguntarán si ha servido de algo la partida anual de 800.000 euros que comenzó a destinar Igualdad en 2022 para prevenir este tipo de abusos. El caso de las 5 menores tuteladas en Asturias ha puesto en entredicho los protocolos del Principado. Una de las madres ya había denunciado con anterioridad la ineficacia del sistema y el caso omiso que hace dicha administración autonómica a las familias. Los sacan de su casa y es que los abandonan, pero los abandonan en todos los aspectos, tanto legales como personales, como todo, quedan totalmente desprotegidos. Yo de hecho a la administración avisé a ver, que es que estáis haciendo muy malas cosas, es que no podéis coger a los niños y decir que están en un centro de puertas abiertas y que los niños hacen como si sin ningún tipo de control, como si fueran adultos. Pues vamos a hablar de todo ello con Juan Mariano Pérez Abad, vicesecretario nacional de la Asociación en Defensa del Menor Tutelado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Encantado de estar con vosotros, es un honor. No se preocupe, soy Alba, Belén es mi compañera, la confusión suele ser habitual, no se preocupe. Le quería preguntar si considera que hay un negocio instalado en nuestro país con los menores tutelados, porque estamos viendo que estas informaciones son constantes, que al final tampoco hay una respuesta clara por parte de las administraciones públicas, o incluso si este negocio también se sustenta con aquellos niños que son arrebatados a sus padres sin ni siquiera una orden judicial. Sí, bueno, efectivamente hay un gran negocio. Desde nuestra asociación hablamos de que el sistema de protección de menores en España, bueno, y en general en Europa, tiene toda la apariencia de una trama criminal de secuestro y explotación de menores para malversar dinero público. Y esto no lo decimos gratuitamente ni por exageración, lo decimos porque cada uno de estos niños que están en los centros de acogida o en familias de acogida generan un gasto para la administración pública de una media que calculamos en 7.000 euros al mes. 7.000 euros al mes para cada niño. Han llegado a documentarse gastos de 9.800 euros al mes en algunas comunidades autónomas y en algunos centros concretos. Pero la media la estimamos en eso, en unos 7.000 euros al mes por cada niño. Eso quiere decir que cada niño tutelado de estos que son prostituidos nos cuesta a los contribuyentes el doble de lo que nos costaría enviarlo a un internado de lujo en Inglaterra. Ni más ni menos. ¿Cómo puede ser esto? Pues esto se basa en que nuestro sistema de protección de menores, a nivel europeo, no solo español, pues se basa en la vulneración de derechos fundamentales que garantizan, en principio, la permanencia de los niños con sus familias y el mayor contacto de estos niños tutelados por la administración con sus familias, que con quienes deberían estar en la mayoría de las ocasiones. Entonces se está dando a los servicios sociales, esos servicios sociales que van a administrar esos 7.000 euros al mes,
se les está dando la prerrogativa, el poder de declarar a los niños en desamparo y sacarlos de sus casas con sus familias, sin la intervención de un juez. Es decir, no es el juez el que declara el desamparo, sino los propios servicios sociales. Y cuando se llevan a uno de estos niños empiezan a administrar esos 7.000 euros. Es evidente que esos 7.000 euros no se gastan en esos niños, porque pues, si alegan falta de personal para controlar su disciplina, si alegan falta de medios, de recursos económicos, que por eso justifican las campañas de recogida de alimentos y juguetes para los niños de centros de acogida en Navidad y demás, pues eso no... ¿Dónde están esos 7.000 euros al mes? ¿En qué se gastan? Ese dinero se queda en el sistema de gestión, se queda en el aparataje funcionarial, en el aparataje institucional de protección de menores. Y eso funciona así porque se vulnera la tutela judicial efectiva, es decir, se vulneran derechos fundamentales, se vulnera la Carta de Derechos Humanos, la Carta de Derechos del Niño y todo lo que serían las garantías de un Estado de Derecho para darle a los servicios sociales el poder de quitarle los niños a esas familias. Pero, y así Juan, es como hay 50.000 niños tutelados en España. En el año 2022, a finales de año, ustedes trasladaron a las instituciones europeas precisamente esto que nos está contando, cómo la tutela en nuestro país se estaría produciendo con informes falsos, con manipulaciones y también tergiversaciones. ¿Qué respuesta les dieron? Pues nos dijeron que eso era un asunto español y que teníamos que resolverlo aquí. El problema es que gran parte de ese dinero viene de Europa, viene de donaciones, del dinero europeo el que se reparte para este tipo de asuntos. Y claro, también el problema es que este negocio está extendido por el resto de Europa. Quizás no es tan enorme como el nuestro, como el español, porque aquí en España ha adquirido una dimensión casi trágica. Tengan en cuenta que aquí en España, pues cuando hubo un asalto a la valla de Ceuta, en el que ingresaron en España como 3.000 niños marroquíes, creo recordar, que venían de los colegios marroquíes en los que se les había dicho a los niños de las familias que iban a ver un partido en el que Ronaldo les iba a firmar un balón. Aquellos niños fueron pasados por la verja hacia España y ahora mismo, esas familias marroquíes estuvieron esperando a sus hijos mucho tiempo hasta que se convencieron de que se van a quedar aquí en España en los centros de acogida para justificar mover esos 7.000 euros por cada uno de esos niños que están en nuestros centros de acogida repartidos por todas las comunidades autónomas. Juan Mariano, le pongo con Josep María Francas, que sé que ustedes tienen contacto, se conocen, porque Francas de este tema también sabe. Hace mucho tiempo. ¿Qué tal estás? Mira, es que has hablado de los 7.000 euros, que es un tema preocupante, pero a mí también me hablan de que hay un ingreso previo. O sea, que cada niño recibe 7.000, pero hay un ingreso antes que no sé si es de 40, 50 o por ahí 1.000 euros, lo cual abundaría. ¿Lo sabes eso? Sí, perdón. Sí, dicen que hay 60.000 euros por cada declaración de desamparo. Pues el problema de hablar de cifras para nosotros está en que hay una muralla de opacidad en cuanto a la obtención de información económica al respecto. Y solo podemos guiarnos por indicios y por noticias en periódicos y por declaraciones de políticos. Y por eso, sabemos que ha llegado a ser ese gasto de 9.000 y pico, 9.800 euros al mes, en concreto en una investigación que se hizo en la Comunidad de Andalucía, y sospechamos que hay ese dinero que menciona José María porque se ha dicho en declaraciones de políticos muchas veces, pero
no hemos sido capaces de documentar de recoger documentalmente esa información, porque hay un auténtico bloqueo informativo con respecto a ese tipo de asuntos. O sea, que el que se lo queda no quiere que se sepa. Pero, a ver, otra pregunta que me parece más clave. Yo sé que te has movido mucho, yo me he movido menos, pero tú te has movido mucho y conoces casos en toda España, yo también. ¿Cómo interpretas que, sabiendo cantidad de casos en que son, diríamos, es que es escandaloso lo que ocurre, o sea, se le ha quitado niños por encontrarse en el armario una medicina que han dicho que era muy peligrosa para un padre, o que una familia ha ido a servicios sociales a pedir porque tenían 2 o 3 meses que les faltaba dinero para pagar el alquiler, les han quitado ni cosas así, tan flagrantes? ¿Cómo te explicarías que eso, que es bastante independiente del color político de las zonas, o sea, igual la prostitución es más en la zona del PSOE, porque últimamente suena mucho eso, pero vamos, que hay de todos, lo que pasa es en todos lados, y muchos padres, y tú y yo, hemos recurrido a políticos para que hagan algo, puedo afirmar que ninguno ha movido un puñetero dedo. Así es, ninguno. Ningún político se ha mojado con nosotros, efectivamente. Tanto es así que hemos intentado vincularnos a algún partido incipiente de estos nuevos que intentan hacer y tal para poder llegar a las instituciones, pero hemos tenido poco éxito, en concreto en esta última recogida de firmas para los avales de las europeas. No hemos conseguido reunir las 15.000 firmas que necesitábamos para presentarnos junto con un pequeño partido incipiente que había. Y efectivamente este problema va más allá de los partidos políticos y más allá del tiempo que consideramos, porque claro, esto saltó a la luz con el escándalo de Baleares. Lo de Baleares fue un gran escándalo, pero a nivel internacional. Aquí en España salió a la luz cuando la prensa europea ya estaba aburrida de decirlo y salió precisamente a la luz por la presión de la prensa europea. Pero escándalos como el de Baleares, como el de Madrid, Álava, Vitoria, Murcia, bueno, en toda España hay escándalos, y hay escándalos desde la época del caso Bar-Arni, en la época de Felipe González, en los años 90. Aquel famoso escándalo, eran niños tutelados, lo que ahora llamamos menas, lo que se prostituía en aquel local homosexual. Desde entonces vienen arrastrándose periódicamente como un goteo constante los casos de prostitución de menores procedentes de centros de acogida. Poco antes del de Baleares se detuvo una red de pornografía infantil que venía operando durante 15 años en Cataluña con menores tutelados por la Dgaia, y había estado operando todo ese tiempo con toda impunidad. Y una última pregunta que le hace Antonio Burgueño, porque nos estamos quedando sin tiempo. Esto es espeluznante. Sí. Es espeluznante. Es el presupuesto, lo que has dicho, de sanidad de la Comunidad Valenciana. 4.600 millones de euros al año. Esto es espeluznante. Para crear reclutar para que su adolescencia, estos adolescentes, para echarlos después al mercado de lo que sea. Esto es un escándalo. Yo creo que el señor Milei ha acertado diciendo que el socialismo no nos está empobreciendo, nos está arruinando moral y nos está arruinando económicamente. Esto es un desastre. O sea, no se entera la gente de que dividido por 17 comunidades autónomas, pues pasa desapercibido a lo mejor capítulos de 300 millones de euros. Pero estamos hablando de la sanidad de la Comunidad Valenciana. O sea, ¿saben ustedes lo que se gastan en salud mental? En poder facilitar lugares para poder asistir a personas que tienen que vivir por su estado de salud mental. Es muy inferior a esto.
Luego, claro, lo que ocurre, pues en la Comunidad Valenciana ha habido un tema que cambió el gobierno, por el gobierno anterior, por un caso de este tipo, ¿no? De la señora Oltra. Bueno, pues no salgo de mi asombro y desde luego los esfuerzos de la sociedad por informar sobre esto no son casi cero, y si vas a un político te dirá, ¡ay, qué complicado es eso! Pero no va a mover un dedo. Y él ha ido a la tira, yo a la tira. Y tenemos nombres de gente que se ha visitado a todos. Nadie mueve un dedo. ¿De dónde procede Juan Mariano Pérez para poder comunicarme con él? Bueno, ya no... Yo soy murciano, soy de Murcia, soy cirujano y estoy a su entera disposición. Pues yo quería añadir que este negocio procede, es un problema cultural más que político, y procede de el vicio de nuestra cultura de anteponer la compasión a la justicia. Entonces, cuando la compasión se antepone a la justicia, pues aparecen problemas como estos que llamamos genéricamente los negocios de la caridad. Los negocios de la caridad son, por ejemplo, los niños tutelados, son las mujeres maltratadas, a las que solo les llega el 2% del dinero presupuestado para combatir ese problema, y son otros muchos negocios que surgen al socaire de tener que proteger a supuestas víctimas de maltrato, desamparo y demás. Entonces se genera un presupuesto enorme, disparatado para esa protección, que al final no termina en manos de los protegidos, de los supuestamente protegidos, sino de los protectores. Queda malversado en la gestión y así queda el asunto. Entonces hay que generar víctimas para poder alimentar ese negocio. Y eso se hace haciendo que los propios servicios sociales que administran ese negocio sean los que tienen la capacidad legal para declarar al niño en desamparo sin que un juez tenga que ordenarlo, vulnerando la Constitución, los derechos de todo tipo y demás. Claro, eso es un perro con la maniza. Ha hablado de 50.000 niños en España. De 40 a 60, hay quien dice 40, de 50 a 60. Niños tutelados en España, actualmente. Sí. Si vas a la historia, muchos más, claro. 50.000 son los asilados mayores de la Comunidad de Madrid. 50.000 son los asilados. El presupuesto que tiene una comunidad autónoma para poder ayudar, no a financiar en su totalidad, sino a ayudar, no llega a 700 euros por niño, por persona mayor y mes. 10 veces menos. Pues mira, o sea, ¿dónde coloca esta sociedad sus preferencias? Vete a un centro de menores y verás cómo invierten los 6.000 euros en Javier Borrego me pide la palabra. Ni comen. Un segundo, doctor. Un segundo, doctor, muy breve. Dice usted una cosa que es escandalosa, todo, pero que a mí me sorprende que no haya habido una reacción. En la historia jurídica de España hubo un decano muy famoso que incapacitó, como entonces se llamaba, a su mujer y la retiró y administró sus bienes. Y hubo una modificación legal que necesitaba la intervención de un juez cualquier incapacitación, ingreso en un psiquiátrico, etcétera, de una persona adulta. Me quedo asombrado de lo que usted está diciendo, que para los adultos, gracias a esa reforma que conocemos los juristas como la reforma X, no quiero decir el nombre, los adultos necesiten intervención judicial para esa situación, vamos a llamarlo de desamparo, como ahora lo llaman, tutela, etcétera, y para los jóvenes adolescentes, los niños y adolescentes, no se necesita. Oiga, esto es una aberración total. O sea, es que a los adultos sí se precisa un juez para ingresarles y a un niño no.
¿Estamos locos? Sí, esto es así. Desde la puesta en vigor de la Ley Orgánica de Protección Jurídica al Menor de 1996. Es decir, que cuando la ministra Celaá vino a decir que los niños no son de los padres, que son del Estado, no hacía una declaración de intenciones. Simplemente recordaba la ley en vigor en España. Una ley que, a mi juicio, es totalmente inconstitucional y vulneradora de derechos fundamentales, pero que ahí está, y si está en vigor desde entonces. Cualquier asistente social le puede quitar los niños a cualquier familia. Yo conozco familias que son, pues bueno, una madre que era una piloto de avión comercial, una Miss Galicia, conozco personalmente varias profesoras de instituto a las que los servicios sociales les han quitado los niños, y algunas historias muy truculentas que por desavenencias familiares en el que uno de los miembros de la familia tenía amigos en los servicios sociales, pues han hecho un desamparo y demás. Claro, cuando se antepone la compasión a la justicia, pues se generan este tipo de cosas. Tendríamos que regenerar nuestro sistema de protección de menores y generar nuestra vida política e institucional y intentar volver a lo que eran los derechos humanos, las garantías fundamentales que se nombran en la Constitución española y en la de la mayor parte de los países, porque si lo repasamos bien, muchos de ellos están eliminados, han ido cayendo con el tiempo, y desde aquella época de los 90 hasta ahora, pues prácticamente hemos pasado de ser un Estado de derecho incipiente a anular todos los derechos y las libertades individuales en nuestra sociedad en la práctica. Juan Mariano Pérez, no tenemos tiempo para más, vamos a intentar seguir en contacto con usted para dar un poco de visibilidad a este asunto y ayudar en lo que podamos. Muchísimas gracias por atendernos, le envío un fuerte abrazo. Muchas gracias, un honor. Nos tenemos que ir rápidamente.